Nosotros comprendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios que sabe y conoce que el poder obedecerle traerá para nuestra vida abundantes bendiciones. Y eso es lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios anhelamos y deseamos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La guía familiar. En el año de 1893 llegó a nuestro país el hermano Francisco Pensotti. Era predicador, era misionero y también distribuía Biblias de parte de la Sociedad Bíblica Americana. Allí empezó algo muy importante para la obra evangelizadora en nuestro país. Se sentaron años después las bases para poder tener congregaciones evangélicas, porque en el año de 1896, es decir, 3 años después, se le unió a esta labor el hermano Samuel Purdy, que pertenecía a la Sociedad de Amigos, más bien conocidos como los cuáqueros. En el año de 1897, es decir, 4 años después de haber llegado nuestro hermano Francisco, se sentaron las bases para que la misión centroamericana pudiera establecer las primeras congregaciones en nuestro país. Y es así como en 1908 ya se contaba con 25 iglesias evangélicas en todo El Salvador. Eran 600 miembros. Podemos decir nosotros que ese número es poco para lo que tenemos hoy, pero para ese tiempo era algo muy simbólico. Y es que nuestros hermanos que iniciaron esta obra en nuestro país lo hicieron por obediencia al Señor. Y es que obedecer o desobedecer al Señor trae consecuencias. En este caso, consecuencias muy positivas para nuestro país, porque ellos en obediencia hicieron la misión evangelizadora aquí en El Salvador. Vamos a hablar ahora aquí en la guía familiar de esto, de obedecer o desobedecer al Señor y sus consecuencias. Para ello hemos invitado a nuestro hermano Ulises Aguillón, quien está en una filial en Washington, Estados Unidos, con la obra evangelizadora. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Ulises aquí en la guía familiar. Dios les bendiga, hermanos líderes, supervisores. Es un verdadero privilegio poder compartir el estudio de esta semana. Nos alegra siempre el que podamos estar pendientes acerca de lo que es la enseñanza y poder cada día irnos preparando de tal manera que pueda ser de gran bendición para los amigos y hermanos que nos acompañen el día que usted celebre su célula. Sabemos que hay células que se celebran el día miércoles, otras el día sábado, pero por eso es importante el que podamos tener un momento de reflexión acerca de lo que es la enseñanza de esta próxima semana. El poder estar en este lugar para mí es una bendición y saludamos de manera especial a todos los hermanos líderes, no solamente de acá de El Salvador, sino fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos y Europa, y especialmente aquellos que se encuentran en el área de Washington, D.C. Para ellos un cordial saludo, y esta semana corresponde el tema en los montes Gerizim y Ebal. La lectura correspondiente a esta semana es en el libro de Deuteronomio capítulo 27, y los versículos 11 al 13, al cual vamos a dar lectura inmediatamente. Ese mismo día Moisés ordenó al pueblo: cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. En la porción que se lee en estos versículos encontramos justamente cuando Israel está entrando por fin a la tierra prometida. Pero al poder entrar, Dios, por medio de su profeta Moisés, les llama a que puedan tener un pacto nacional, donde entonces Israel es dividido en 2 grupos. 6 tribus son ubicadas al pie del monte Gerizim y 6 tribus son ubicadas al pie del monte Ebal. La razón y el propósito de esto es que Israel pueda comprometerse
pero para poder comprometerse tiene que entonces tomar con seriedad lo que la palabra de Dios demanda. Por eso es que ahora Israel está siendo distribuido en 2 grupos, donde se ubican 6 tribus en cada uno de los grupos, y poder entonces así gozar de la bendición que hay en el obedecer la palabra de Dios, o por el contrario, la desobediencia que trae como consecuencia la maldición divina. Por eso es importante entonces comprender el momento en que Israel está siendo introducido y lo importante que es el que puedan comprender lo que ellos han de escuchar acerca de lo que la ley dice, y por eso es una expresión entonces acerca de lo que es su clara voluntad. Por cierto, ese es el punto número 1. Y es que una vez que Israel ha entrado en la tierra, lo que se le ordena es que tome unas piedras grandes y puedan ser recubiertas con cal, donde puedan entonces escribirse lo que la ley dice. De ahí que el poder entonces escribir la ley en estas piedras tiene como propósitos 4 aspectos importantes. El primero es que la palabra de Dios es imperecedera. Significa que la palabra de Dios es eterna, que no tiene de alguna manera un término, sino que permanece para siempre. Y esto se demuestra en el hecho de que la palabra de Dios es escrita en piedras. En segundo lugar, la palabra de Dios es inteligible, es decir, que para poder obedecer tenemos que comprender. Y por eso es que Israel debe de prestar verdadera atención a lo que los levitas están leyendo, para que entonces comprendiendo puedan entonces llevarlo a la práctica. El tercer elemento es que la palabra de Dios también es confiable, y es que lo que Dios está ahora revelándoles a los hijos de Israel es algo que ha de tener un cumplimiento en el futuro. Pero también se manifiesta en el hecho de que Israel ahora está poseyendo la tierra prometida. Y en cuarto lugar, es que la palabra de Dios es obligatoria para todos. Es por eso que lo que se escuchaba debería de ponerse por obra. Y esto es importante porque nadie está exento del poder obedecer a la palabra de Dios. De ahí que entonces el poder conocer la voluntad de Dios es importante, pero más importante es el poder vivirla, es el poder llevarla a la práctica. Pudiéramos decirlo o resumirlo en pocas palabras, que esto es un asunto del cual depende la vida. Este es un asunto en el que se decide lo que el pueblo de Dios va a hacer y lo que va a tener como consecuencia, y lo que finalmente también el pueblo de Dios debe de comprender para que de esa forma pueda ser entonces objeto de las bendiciones del Señor. Lo contrario traerá entonces, como decíamos en la introducción, las maldiciones al pueblo del Señor. De ahí que el poder entonces desarrollar este punto número 1 no es complicado, es muy sencillo, y es el que podamos obedecer a la palabra de Dios para que podamos disfrutar de las bendiciones del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, líderes y lideresas de las células familiares. Recordemos que obedecer y no obedecer a la voluntad del Señor trae consecuencias inevitables para la vida del ser humano. Debemos de tener presente estos 2 elementos porque sabemos de que si somos obedientes a la voluntad de Dios, traerá frutos buenos para nuestra vida, pero si desobedecemos a la voluntad de Dios, también traerá consecuencias que serán fatales para nuestra vida. Sabemos de que es necesario como hijos del Señor que podamos nosotros obedecer a la voz de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que dentro de nuestras células hay personas que son obedientes a la voluntad de Dios, y a la larga Dios sabe recompensar esa obediencia para con las personas. Pero también dentro de nuestras células hemos visto personas que han desobedecido a la voluntad de Dios, y eso les ha llevado a consecuencias que han sido desastrosas para su vida. Entonces es importante, hermanos líderes, hermanas lideresas, que nosotros podamos motivar a la gente que llega a nuestras reuniones para que puedan ser obedientes
a la voluntad de Dios, que puedan tener esa comunión con el Señor de tal manera que sus vidas puedan ser guiadas por el Espíritu Santo y que esas vidas puedan dar fruto como Dios espera que puedan dar fruto en su tiempo. El punto número 2 nos habla acerca de un símbolo de la obediencia y la desobediencia. Estos capítulos finales del libro del Deuteronomio nos muestran la naturaleza imperativa de la palabra de Dios. Y es importante porque se designan dos montes conocidos para el pueblo de Dios. El monte Gerizim, que era un monte lleno de vida, con muchas tierras fértiles, lo cual simbolizaba la bendición del Señor como resultado de la obediencia del pueblo de Dios. Y el monte Ebal, que era un monte rocoso, lleno de polvo, y que también tenía un simbolismo para el pueblo de Dios, y era la esterilidad, la pobreza, lo difícil que sería para ellos la vida por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Es importante entonces cómo se utiliza este paisaje natural como un recurso pedagógico, de manera que ilustraría los efectos que traería para el pueblo de Dios la obediencia y la desobediencia. El monte Gerizim era entonces un monte que estaba irrigado por un caudal de agua que fluía, de manera que dejaba una tierra frondosa y fértil. Eso era el resultado de la bendición del Señor, que hacía que sobre ese monte entonces se pudiera disfrutar lo que es el paisaje, la naturaleza, la frescura. Eso entonces era para Israel algo que quedaba en su mente, en su memoria. El poder obedecer a la palabra de Dios traería como resultado la alegría, traería como resultado lo fructífero, traería como resultado el que ellos serían una nación importante. Pero cuando Israel desobedece a la palabra de Dios, entonces también traían a su memoria el monte Ebal, ese monte rocoso y lleno de polvo. Cuando yo pensaba sobre esto, pensaba quizás uno de los paisajes que nosotros tenemos acá en El Salvador, el Cerro Verde. El Cerro Verde está ubicado justamente entre dos volcanes, el volcán de Santa Ana, un volcán lleno de árboles, lleno de vida. Frente a ese volcán está otro volcán que es un volcán icónico en El Salvador, que es el volcán Izalco, que también es un volcán de arena y de piedras. Y pensaba acerca de lo que para Israel significaba estar entonces en ese valle, donde miraba a un lado como la vida prosperaba y era de bendición para ellos, y cómo frente a ellos también estaba entonces el monte lleno de polvo, lleno de roca, que significaba de alguna manera la esterilidad. Vivir alejado de Dios entonces no solo conduce a la muerte, sino que también conduce a la desintegración. Y esa es la razón por la cual entonces todo el entorno de Israel debería de recordarles a ellos lo importante que era el que pudieran entonces dedicar su corazón, su mente, su vida a la obediencia de la palabra de Dios. Por eso el punto número 3 también nos habla acerca de el poder tomar un compromiso consciente, un compromiso de carácter personal. El valle servía como un anfiteatro natural que amplificaba las voces de los sacerdotes, de los levitas, cuando iban leyendo la ley, a la cual el pueblo debería de responder con un amén. Y es interesante porque el pueblo respondía con un amén a las maldiciones que venían como consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Todo esto se dio en el futuro. Cuando uno lee inmediatamente después de la muerte de Josué, cómo Israel en abierta desobediencia a la palabra de Dios tiene que enfrentar momentos difíciles ya en el libro de los jueces, cuando se instaura la monarquía, y luego después de instaurarse la monarquía, son llevados cautivos primero el reino del norte y finalmente el reino del sur por el imperio babilónico, consecuencia de la desobediencia de la palabra de Dios. Por eso nadie puede excusarse frente al Señor, pues igual que Israel, nosotros hemos oído
hemos escuchado acerca del deseo de Dios de querer bendecirnos por medio de la obediencia que cada uno podamos prestar a la palabra del Señor. Lo contrario, como lo hemos venido diciendo durante el desarrollo de este estudio, traerá como consecuencia la muerte. En vez de la alegría que deberían de experimentar, experimentarán tristeza. En vez de experimentar el poder ser fructíferos, experimentarán el poder convertirse en estériles. De ahí que el que podamos entonces nosotros comprender lo valioso y lo necesario que es obedecer a Dios, no porque Él sea un tirano, sino porque nosotros comprendemos que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, un Dios que sabe y conoce que el poder obedecerle traerá para nuestra vida abundantes bendiciones, traerá prosperidad, traerá salud. Y eso es lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios anhelamos y deseamos. De ahí que entonces el poder también recordar que no se trata de vivir angustiados queriendo obedecer al Señor, pues la Biblia dice, ahora bien, los que están en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para ellos. Pero la Biblia nos enseña que el poder obedecerle significa el poder reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en amor, al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, para que entonces Él tome nuestros pecados y nos dé entonces su santidad, de manera que podamos ser entonces salvados de la ira venidera. Por eso, al poder hablar acerca de ese Dios de amor, es entonces importante el poder traer siempre a la memoria que no es un Dios tirano, que no es un Dios que nos exige o que nos obliga, sino que siendo un Padre amoroso sabe lo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Las bendiciones y la paz que obtenemos por rendirnos humildemente y someternos diariamente al Señor y a su palabra es un don de gracia que traerá para la vida el poder disfrutar de todas las bendiciones que están escritas en su palabra. Por eso, mis queridos hermanos líderes y supervisores, sabemos que es con la ayuda del Señor que podemos nosotros el poder llevar un mensaje de aliento, el poder llevar un mensaje de esperanza, pero sobre todo el poder llevar un mensaje de salvación a todos los que han de asistir a nuestras células. Por lo demás, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos fortalezca y ponga la palabra certera en nuestros labios para que podamos ver cómo las personas se entregan al Señor en una actitud de arrepentimiento y de sometimiento a la bendita palabra del Señor. Dios les bendiga. Después de finalizada lo que es la guía que acabamos de ver, encontramos en la parte principal uno de los enfoques en los cuales podemos tener una célula exitosa, y es identificar las necesidades básicas de las personas. ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar esas necesidades básicas? Pues teniendo una escucha activa de cada uno de los hermanos. Una de las experiencias a través de los años en las células familiares es de que la gente necesita ser escuchada. Podemos observar de que muchos de ellos necesitan que nosotros les escuchemos. Una de las experiencias bien especiales que a mí me ha sucedido es de que los hermanos solamente quieren expresar y uno escucharlo. Los hermanos se sienten identificados con una célula familiar. Así que, hermano, adelante. Usted puede hacer un mejor trabajo en cada célula y glorificar a Dios cada semana.